Basta de prohibir la proteína en pacientes con cirrosis. Olvídense de esas dietas súper restrictivas que quitaban la carne por defecto. Hoy vamos a entender exactamente por qué el paciente cirrótico necesita, literalmente, mantener y crear músculo para sobrevivir. Vamos directo a esta explicación clínica porque comprender cómo se relaciona realmente la nutrición con el hígado puede, sin exagerar, transformar por completo el pronóstico de esta enfermedad. Imaginen esto. Durante décadas, en pasillos de hospitales y clínicas, circuló un mito médico que hoy sabemos que es peligrosísimo. Se decía que para evitar la encefalopatía hepática en casos avanzados, había que reducir drásticamente las proteínas. La lógica superficial era, menos proteína equivale a menos amonio, y por lo tanto a menos daño cerebral. Pero a ver, la fisiología humana jamás es así de sencilla. Fíjense en lo que nos dice la evidencia científica actual y los mejores hepatólogos del mundo. Nos advierten, sin rodeos, que este viejo dogma hace muchísimo daño. Lejos de proteger el cerebro, prohibir la proteína acelera de forma brutal la sarcopenia, o sea, el desgaste acelerado del tejido muscular. Y cuando el músculo se pierde a esa velocidad, el deterioro del paciente es rapidísimo y las complicaciones suelen ser letales. Entonces, para entender las verdaderas guías clínicas, hoy desglosaremos 5 puntos clave. Primero, el mito del amonio. Segundo, la fisiología del hígado y el ayuno. Tercero, desnutrición y sarcopenia. Cuarto, el músculo como órgano de desintoxicación. Y cerraremos con el protocolo nutricional y su farmacodinamia. Punto número 1. El mito del amonio, desmintiendo el dogma. El primer paso para actualizar nuestro criterio es desaprender esa idea tan arraigada sobre los picos de amonio y la dieta. Es que el contraste de paradigmas es impresionante. El viejo dogma nos obligaba a quitar las proteínas para no sobrecargar de nitrógeno a un hígado fallido. Pero la nueva evidencia nos da una bofetada de realidad. Resulta que dar abundante proteína es exactamente lo que construye el músculo. El mismo músculo que va a procesar las neurotoxinas cuando el hígado ya no da para más. Es un giro de 180 grados. Y para dejarlo clarísimo, miren la postura oficial. Las guías de práctica clínica de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, publicadas en el Journal of Hepatology, son tajantes. Prácticamente ningún alimento está contraindicado por sí mismo, excepto el alcohol, obvio. Mantener una ingesta adecuada y alta de proteínas no es opcional, es una absoluta prioridad. Pasemos al punto 2. Fisiología, hígado y ayuno. Tenemos que visualizar qué ocurre a nivel metabólico cuando la arquitectura del hígado colapsa. Imaginen que nuestro metabolismo es como una fogata. Un hígado sano guarda sacos de glucógeno como reservas para echar al fuego cuando no estamos comiendo. Pero un hígado cirrótico pierde completamente estas bodegas. Al no poder almacenar, el cuerpo entra en una especie de pánico. Se vuelve hipermetabórico, como un fuego enorme que pide carbón a gritos, obligando al organismo a una inanición acelerada, donde quema desesperadamente lo que encuentre para obtener energía. Para que vean la gravedad clínica, miren esta cascada del ayuno nocturno. Si nosotros cenamos a las 8 de la noche, un ayuno de 12 horas es inofensivo. Pero en un paciente cirrótico, a las 2 de la mañana, sus reservas de glucógeno ya están en cero, se acabaron. Para las 8 de la mañana, su cuerpo lleva horas canibalizando agresivamente su propia grasa y tejido muscular por medio de la gluconeogénesis. Matemáticamente, esas simples 12 horas de sueño equivalen fisiológicamente a someter a una persona sana a 2 o 3 días enteros de inanición severa. Y esto nos encadena perfecto con el punto 3, desnutrición y sarcopenia. Esta inanición crónica es lo que nos pone frente a la verdadera amenaza en estos pacientes. Si revisamos la fisiopatología a nivel molecular, vemos mecanismos fascinantes y letales a la vez. El amonio elevado en la sangre no solo llega al cerebro, también viaja al músculo y activa directamente la miostatina, que es un freno potente del crecimiento muscular. En paralelo, dispara la autofagia, donde la célula literalmente se devora a sí misma. Sumen a esto que a nivel farmacocinético, la distribución de nutrientes cambia por completo. Todo esto genera una resistencia anabólica brutal que hace que el músculo se evapore frente a nuestros ojos. Clínicamente, ¿qué implica esto? Que tratar esta desnutrición masiva es la regla de oro, la prioridad 1. Perder masa magra no es un tema estético.
Ese desgaste dispara exponencialmente el riesgo de ascitis, de infecciones gravísimas como la peritonitis bacteriana espontánea, empeora muchísimo la encefalopatía y trágicamente catapulta las tasas de mortalidad. Lo cual nos lleva al punto 4, músculo, órgano de desintoxicación. Sabiendo el peligro que representa perder músculo, aquí aparece un mecanismo de rescate del cuerpo que es increíble. Cuando el hígado ya no da abasto, el cuerpo activa un plan B. Y aquí el tejido muscular esquelético entra como héroe, asumiendo el rol de procesar el amonio que el hígado ya no puede manejar. En términos hipersimples, mientras más masa muscular tengas, más capacidad tiene tu cuerpo para limpiar toxinas de la sangre, lo que previene directamente la falla cerebral. Y la farmacodinamia detrás de esto es oro puro. Hablemos de los aminoácidos de cadena ramificada, o AACR. A diferencia de otros, estos se saltan ese primer paso por el hígado fallido y se van directito al músculo. Una vez dentro de la célula, doman su nitrógeno a una molécula llamada alfa-cetoglutarato para fabricar glutamato. ¿Y qué hace ese glutamato? Actúa como una trampa biológica. Atrapa el amonio tóxico circulante y lo convierte en glutamina, que es totalmente inofensiva. Es literalmente el músculo limpiando la sangre. Llegamos al punto 5, protocolo nutricional y farmacodinamia. La gran pregunta es, ¿cómo llevamos toda esta fisiología celular a una receta médica real? Esta es la dosificación exacta. Un paciente cirrótico en estado hipermetabólico necesita comer y mucho. Hablamos de 35 a 40 kilocalorías por kilo al día. Y de proteína, un aporte robusto de 1.2 a 1.5 gramos por kilo diario. Nada de restricciones. Además, para mantener ese fuego metabólico con carbón constante, hay que fraccionar la dieta en 5 o 6 comidas al día. Y el sodio se limita un poco, máximo 2 gramos diarios para no agravar la citis, pero sin arruinarle el sabor a la comida, porque necesitamos que coman. Ojo aquí con un truco clínico vital. Si el paciente ya presenta datos de encefalopatía, el origen de la proteína importa y mucho. Se recomienda que entre el 50 y el 70% de esa proteína provenga estratégicamente de lácteos y vegetales. Se toleran muchísimo mejor que la carne roja pura en estados críticos y además aportan fibra, que modula maravillosamente la microbiota intestinal para producir menos toxinas. ¿Se acuerdan de esa terrorífica cascada de inanición en la madrugada? Las guías nos dan la solución y es innegociable. La colación nocturna. Un refrigerio tarde en la noche, rico en carbohidratos complejos y proteína, es absolutamente esencial. Es el freno de mano metabólico que impide que el cuerpo destruya su propio músculo mientras el paciente duerme. Pero claro, de nada nos sirven los ladrillos si no hay albañil. Todo este soporte nutricional debe ir anclado a movimiento físico. Se requiere un programa estructurado de al menos 3 meses, dándole mucho peso al ejercicio de resistencia. Los aminoácidos nutren, pero el ejercicio de resistencia es el estímulo mecánico necesario para obligar al cuerpo a reconstruir esa masa muscular perdida. Vale la pena detenerse un segundo a pensar en esto. ¿Cuántas complicaciones graves se podrían haber evitado si en lugar de prohibir nos hubiéramos dedicado a nutrir? Abandonar esos dogmas antiguos y aceptar que el músculo es un órgano de desintoxicación vital cambia todas las reglas del juego. La nutrición y la masa magra ya no son terapias de apoyo, son el corazón absoluto de la supervivencia en la insuficiencia hepática. Para todos los profesionales y estudiantes de la salud dedicados a dominar estos conceptos clínicos tan avanzados y basados en evidencia real, apoyar canales como Farmacademia asegura que este tipo de educación siga llegando a quienes toman las decisiones clínicas todos los días. Así que, la próxima vez que se evalúa un paciente hepático, la pregunta ya no debe ser qué comida le vamos a quitar, sino cómo vamos a nutrir este músculo para poder salvarle el cerebro. Fascinante, ¿verdad? Nos vemos en el próximo análisis.